Es martes 18 de junio de 2013, gracias a usted que nos acompaña a través de la prensagráfica.com, nos escucha en GD Radio del Grupo Udris o está con nosotros en Canal 95 en cable de Tigo a las 9 de la noche. Con nuestro invitado este día hablaremos del entorno preelectoral, de los principales temas de discusión de la coyuntura y elecciones presidenciales 2014, entre otros temas. Nos acompaña en nuestros estudios René Portillo Cuadra, él es el candidato a la vicepresidencia por el partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista Arena. Vicepresidente. Mucho gusto, William. Candidato a la vicepresidencia, bienvenido, un gusto. Muchas gracias, William, un honor siempre estar contigo, un abrazo para la familia salvadoreña, gracias por invitarme a este espacio tan prestigioso. Me estaba adelantando con el cargo, candidato a la vicepresidencia. Bueno, René, para comenzar, hablemos un poco, son varios temas en agenda, pero me interesaría en principio que nos explicara un poco cómo está un poco las giras al interior del país. Lo hemos visto bastante activo, no sé si ha habido algún giro en cómo el Partido Arena ha tratado las candidaturas, o más bien la participación del candidato en dos momentos, primero como candidato a la vicepresidencia y después como ya vicepresidente como tal, digamos. Pero como candidato a la vicepresidencia se le ha visto mucho más activo, no sé si ha habido una reasignación de responsabilidades en el marco de la campaña o es lo normal que siempre hace un candidato a la vicepresidencia. Bueno, interesante pregunta, William. Quiero decirte en primer lugar que las giras las estamos haciendo generalmente en fines de semana, no obstante entre semana y luego de las 4 de la tarde también estamos visitando municipios, cantones, caseríos. El fin de semana anterior estuvimos en Chalchuapa, en Tacuba, en San Sebastián Salitrío, es decir, estuvimos en Santa Ana. Hemos estado muy activos en el tema de las giras, particularmente el rol que yo asumo siempre es el de llevar el mensaje de la fórmula presidencial. Hace 3 semanas, William, concluí una gira por todo el oriente del país, donde visité alrededor de 40 municipios del oriente del país, justamente conociendo las necesidades puntuales de cada uno de los municipios, de los cantones, y esa interacción con la gente realmente te da muchos elementos para pensar inequívocamente que el país necesita un rumbo. Entonces, el grave deterioro, William, en el que se encuentran las carreteras en el oriente del país, las escuelas, las unidades de salud, el desempleo, el alto índice de la delincuencia. Es decir, eso te lo exponen casi en todos los municipios, pero en el oriente del país digamos que todavía es más sentido ese tipo de tema porque Oriente ha estado olvidado. Hemos llegado a municipios, William, donde las experiencias son valiosas, pero valiosísimas. Es decir, en el terreno tú te das cuenta de algunas cosas que solo estando ahí las puedes vivir. Ahora, René, pero en el caso de Oriente es particular, es decir, durante la guerra fue la zona más golpeada, sí, durante el pasado conflicto armado. Posterior al conflicto armado tampoco fue una zona que recibiera tanta asistencia, ¿no? O sea, claro, la concentración de producción de café y etcétera está más en la zona paracentral hacia el occidente, sí, pero no la zona oriental. Y es una zona que se ha logrado mantener con mucha fuerza gracias a las remesas, es decir, yo soy de Oriente también, correcto, conozco esa experiencia, pero ¿qué ha pasado en los últimos años? Y no me refiero solo a los 4 años, sino y ahí hay que ser totalmente, a los 20 años del Partido Arena. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó con eso en Oriente? Totalmente, fíjate, William, qué interesante la pregunta. Fíjate que lo que ha ocurrido es que la zona que ha estado olvidada del país realmente ha sido Oriente. Los jóvenes en el oriente del país, al no tener oportunidades, la única oportunidad que se crean, se autocrean, es irse para Estados Unidos a trabajar, y de ahí el alto índice de migración en el oriente del país y como consecuencia el tema de las remesas. Lo que hace falta en el oriente del país realmente es empleo, es trabajo, es que la gente y los jóvenes tengan una oportunidad. En honor a la verdad, no hay fuentes de empleo. Tú has visto, por ejemplo, cómo el puerto de la Unión ha estado olvidado en estos 4 años. El puerto de la Unión es por antonomasia un polo de desarrollo del país, pero que no ha sabido explotarse y a partir de ahí se han negado oportunidades para la gente de Oriente. Pero no solo en el tema de Oriente, William, cuando tú vas a la zona occidental, cuando tú vas al norte del país, te das cuenta que la familia salvadoreña está sumamente golpeada por el tema de los altos precios de la canasta básica, porque no tienen un empleo digno y en consecuencia un salario digno. Entonces, todo el país en general, en unas regiones más que en otras, pero en general en todo el país hay una gran desesperanza, definitivamente. Y eso es lo que vamos a tratar nosotros,
de dar respuesta a esas necesidades sociales. Ahora, ¿cuál es la percepción de lo que usted está recogiendo en el terreno? Porque al ver encuestas uno muestra, bueno, usted me imagino que habrá leído la encuesta del EPG Datos, en donde se mostraba un poco el comportamiento del electorado dependiendo de su condición socioeconómica de alguna manera, ¿no? Clase media, baja, alta, etcétera. Y cuando uno observa esos comportamientos en el área rural, por ejemplo, el Partido Arena no parece tan fuerte, sino más bien el FMLN, y se explicaría eso, algunos dicen, sobre la base de los programas sociales, Alba Alimentos y demás. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está influyendo mucho en el electorado en este momento a nivel nacional? Fíjate que cuando uno analiza detenidamente las cifras, por ejemplo, del EPG Datos, también te dice de que el Partido Arena se encuentra muy fuerte en el área urbana. Exacto. Muy fuerte en el área urbana. Pero eso también tiene que ver con una explicación bien lógica. Fíjate que en estos 4 años de gobierno, la clase que ha sido más golpeada desde el punto de vista del tema económico y de la ausencia de oportunidades es la clase media urbana y la clase asalariada. La clase asalariada. Porque toda la reforma fiscal que hizo este gobierno, golpea fundamentalmente a la clase media. Y a contrario censo, todos los beneficios que pudieran otorgarse a esa clase media, que es la que tributa, no ha existido ni un tan solo beneficio. Cuando tú analizas, por ejemplo, el impuesto al FONAT, la reforma tributaria, cuando tú analizas, por ejemplo, el impuesto que se le ha subido al pasaporte, cuando tú analizas todos los 12 impuestos que ha puesto este gobierno en 4 años de gobierno, van frontalmente dirigidos a la clase media y a la clase asalariada. Y son los que visitan fundamentalmente el seguro social, los hospitales públicos, las unidades médicas públicas, y son los que no encuentran los medicamentos, los que no acceden a una cama en un hospital público. Es decir, son los que acceden a mandar muchas veces a sus hijos a las escuelas y en donde no necesariamente se ven beneficiadas con uniformes, con útiles, porque hay que ser franco en este tema. Si realmente los programas sociales estuvieran impactando positivamente en la población, uno se pregunta, ¿y por qué hay 640,000 pobres más en 4 años, en 5 años? Es decir, ¿esa cifra de dónde la obtiene? Bueno, eso es lo que plantea Fusades. El gobierno dice, miren, no son 640,000, son 300,000. Bueno, quedémonos con la cifra del gobierno, 300,000 pobres más en 4 años. Entonces, si esos 3,000 millones que se dice que se invierten en programas sociales estuvieran aliviando la pobreza y erradicándola, no hubieran 300,000 pobres más. Entonces, los programas sociales son buenos, William. Lo malo es cómo los han ejecutado. Tú te diste cuenta, por ejemplo, que los 2 periódicos de mayor circulación en el país, hace 22 días, hace 4 domingos, sacaban un reportaje de que el 50% de los útiles escolares no se ha repartido en el 2013. Tú has visto, por ejemplo, cómo declaraciones de altos funcionarios afirman que el 30% de las familias más pobres no recibe el subsidio al gas. Bueno, es decir, es un tema de fondo, ¿no? Perfecto, vamos a la primera pausa comercial cuando regresemos, pero bueno, ¿cómo se gana una elección? Es decir, yo sé que es una pregunta en la que usted me dirá, bueno, que nosotros no solo queremos ganar una elección, o sea, queremos hacer algo por el país, de acuerdo, pero es decir, en términos de números, en términos pragmáticos, la apuesta tiene que ser sobre la clase media, ese sector descontento, cómo están con el área rural, que es donde el FMLN se muestra más posicionado. Entonces, por eso vuelvo con la pregunta, ¿cómo se gana una elección y cómo se ganará la elección de 2014? Vamos a una pequeña pausa y volvemos. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. ¿Qué es la ley de medicamentos?
es una nueva promesa cumplida del gobierno del FMLN que garantiza precios hasta un 60% más bajos en más de 4.000 medicamentos. FMLN, ayudándote a mejorar tu vida. Este día martes nos acompaña en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica René Portillo Cuadra, candidato a la vicepresidencia por el partido de oposición Arena. René, dejaba plantear la interrogante entonces y es cómo se gana una elección, cómo la pueden ganar, digo, desde el punto de vista de Arena, pues, y partiendo de los indicadores de lo que el LPG ha demostrado, de cómo están esos comportamientos. Usted me decía, bueno, la clase media urbana, la clase asalariada ha sido la más golpeada por este gobierno. Pero bueno, pero en el área rural ha habido los paquetes escolares, agrícolas, etcétera, y sí han estado ahí. De hecho, todo el mundo infiere que por los datos lo que hay es un impacto directo sobre esta gente que dice, bueno, quien me está dando a mí el paquete agrícola, el paquete escolar, es este gobierno, por lo tanto, o el FMLN, pues. Y además está Alba Alimentos. Pero entonces, en términos de los universos, de cómo permear todos esos sectores que también son necesarios en una elección en términos del voto. Bueno, mira, es relativo el tema de la aceptación del FMLN o de este gobierno en la zona rural. Cuando te digo es relativo, porque no todas las familias del campo, que son pequeños productores, reciben los beneficios de abono, de semilla, sino que son algunos segmentos, fundamentalmente estructura del FMLN, a quien ellos benefician con los programas. Yo te puedo, por ejemplo, afirmar, y esta noticia la recogió la prensa gráfica el fin de semana, estuvimos en Izalco. En Izalco estuvimos nosotros con nuestro alcalde en un evento en donde se le repartieron plaguicidas, en donde se repartió abono para 3.000 familias de Izalco que no recibieron ningún beneficio de este gobierno y que son personas que cultivan la tierra no mayor de 1,5 manzanas o lo mucho 2 manzanas. Es decir, son pequeños productores campesinos que no se vieron beneficiados. Si tú vas a Izalco y les preguntas, ¿recibieron ustedes la semilla mejorada, el abono que dé el gobierno? Te dicen no. Yo particularmente estuve en Tierra Blanca, jurisdicción de Chirilagua, hace más o menos 4 semanas, y en donde me exponían los campesinos. Mire, ahí lo que dijeron fue, hagan 2 filas los campesinos. A un lado la gente afiliada al FMLN y a otro lado la gente que no es del partido del FMLN. Y empezaron, me dice, a darle fertilizantes y semillas, primero a la fila del FMLN, y la que sobró, me dice, nos dieron a nosotros, pero no alcanzó para todas las familias. Y está hablando del paquete agrícola, el paquete agrícola del gobierno, correcto. No está hablando del partido del FMLN. No, te estoy hablando del paquete del gobierno. Ahora, ¿y ustedes pudieron documentar esto? Por supuesto. Porque al final de cuentas el presidente de la República ha insistido en que no tiene ninguna intencionalidad política el paquete agrícola. Tanto es así que el alcalde de Chirilagua, que es alcalde del partido, se comunicó con el gobernador del departamento para exponerle este abuso que estaba pasando. Y entiendo incluso de que el gobernador fue el día siguiente al lugar para supervisar la entrega, pero ya la mayoría de gente ya le habían negado el paquete agrícola. Y eso mismo pasó en Izalco. Y eso te lo comenta la gente cuando tú vas. Entonces, no es cierto de que haya un impacto total de todo el agro. Es más, cuando se dice el paquete agrícola que el gobierno da, hay que verlo en su contexto y con la frialdad de la realidad. No es el gobierno el que le está dando, son nuestros impuestos. Él lo que está haciendo es sacando pecho con un programa que incluso se ensayó desde el gobierno anterior. Este no es un proyecto de este gobierno. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? A que para realmente reactivar el agro, tú necesitas mucho más que esto, pero mucho más que esto. Sobre todo porque necesitas una política integral de recuperación del agro. Te voy a citar otro ejemplo en el tema, por ejemplo, del café. El 60% de El Salvador tiene como cultivo y patrimonio el café. Y tú has visto, por ejemplo, cuando tú vas al oriente del país o al occidente, o aquí nomás por la parte de Panchimalco, donde hay sembrado café, tú ves las fincas quemadas. Más de 27,000 productores de café totalmente en la ruina. ¿Por el impacto de la roya? Por el tema de la roya. Es decir, ni se previno,
ni mucho menos se está combatiendo, ni tampoco se está haciendo nada por reactivar el parque cafetero del país. Entonces, ¿será realmente exitoso en el área rural el gobierno? Yo creo que no. Han beneficiado a algunas personas y obviamente quizás estas personas se decantan por una preferencia electoral. Pero es que lo que pasa es que para reactivar la familia salvadoreña en el área rural, no solamente lo vas a reactivar con fertilizantes y semilla, tú necesitas algo que este gobierno no le está dando y que también aflige a la familia rural. Es el tema de una vivienda digna, es el tema de oportunidades, es el tema de salud, es el tema de las escuelas en el área rural. Es decir, nosotros vemos cuando vamos al terreno escuelas, no solamente sin techo, sino escuelas sin pupitres, escuelas donde los profesores nos dicen, mira, a mí me han retrasado sistemáticamente el salario en el año. ¿Qué motivación puede haber en el área rural en ese sentido? Perfecto, vamos a la otra pausa comercial. Cuando regresemos, René, ¿qué es lo que habría que echar a andar si ustedes ganan la presidencia en 2014? Me refiero al hecho de que uno se explica, bueno, ¿por qué el Partido Arena, por ejemplo, cuando gobernó, claro, usted no estaba en el Partido Arena, pero tendrá que responder por eso, no pudieron echar a andar un CITRAMS, un sistema integrado del área metropolitana, de ordenamiento del área metropolitana de San Salvador? ¿Por qué no pudieron hacer eso? ¿Por qué no el Partido Arena pudo hacer una ley de medicamentos? Digo, es importante ver esto porque entonces, ¿cuáles son los retos y desafíos que tienen planteados ustedes ante un eventual gobierno si ganan la elección a partir de junio del próximo año? Vamos a la pausa comercial, volvemos. ¿Qué es la Ley de Medicamentos? Es una nueva promesa cumplida del gobierno del FMLN que garantiza precios hasta un 60% más bajos en más de 4.000 medicamentos. FMLN, ayudándote a mejorar tu vida. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. René, ¿habría que tomar medidas, decisiones audaces en un eventual gobierno del Partido Arena? Me refiero al hecho de que este gobierno en materia de obras públicas, por ejemplo, personalmente creo que no han habido mega obras, pues, pero sí han habido proyectos pequeños y tengo la impresión de que, por ejemplo, al ministro Jesús Martínez le ha bastado con tener una buena imagen, de hacerse una buena imagen, de proyectarse muy bien como un administrador de un ministerio como ese, con solo y tener una buena pizca de transparencia. Por lo menos hasta hoy no se conoce un caso relevante, ¿no? Además, él ha buscado mecanismos de instituciones que lo verifiquen como Transparencia Internacional. Los tiene adentro en obras públicas. Entonces, le ha bastado con eso como para que la gente, uno tiene la impresión de que para que la gente evalúe muy bien su cartera. Es decir, proyectos pequeños quizás, pero manejados en términos administrativos con mucha eficiencia. El caso de CITRAM, por ejemplo, o sea, hubo diagnósticos por siempre, pero el Partido Arena no los echó a andar cuando tenía correlación. Había correlación en la Asamblea Legislativa, tenían el control de la presidencia, tenían el control de la alcaldía municipal. ¿Qué va a pasar con un eventual gobierno del Partido Arena? ¿Qué debe hacer a la luz del planteamiento que le hago? Bueno, mira, te contesto las primeras 2 preguntas con el tema de cuál fue el gerenciamiento de estos proyectos. Y hablemos concretamente del tema del CITRAM y, como tú me lo planteabas, de la ley de medicamentos. El tema de la ley de medicamentos no es una ley que el FMLN o el gobierno haya propiciado. Nace desde la Asamblea Legislativa, incluso con los votos del Partido Arena, y nace para dar una respuesta estructural al tema de medicamentos.
que no se ha resuelto de manera completa. Yo, por ejemplo, compro mensualmente para mi esposa un medicamento en el cual ya no se encuentra en el mercado, y que el poco que queda en el mercado, en lugar de abaratarlo, lo ha encarecido. Entonces, y esto te lo dice cualquier persona con la que tú platicas en la calle, de que la ley no ha resuelto integralmente el problema. Sin embargo, nuestros diputados incluso promovieron esta ley, analizaron esta ley y con sus votos se aprobó. Entonces no es algo que podamos decir es un triunfo del partido oficial o del gobierno. Segundo punto, el tema del CITRAM. Recordemos que este proyecto del CITRAM inicia y finaliza en 2 alcaldías administradas por Arena. Es decir, aquí hay un proyecto y un éxito compartido en cuanto en las alcaldías de Soyapango y de San Salvador. Por ahí pasa el proyecto y no se puede hacer este proyecto si no es con el consenso de los 2 alcaldes. Eso hay que tenerlo muy claro. El otro punto importante con el tema del CITRAM es que la gente también lee, sobre todo el empresario, el transportista también lee, que aquí hay una mano peluda que es la de Alba Transportes. Es decir, y ellos, el partido político, se convierte en empresarios y empiezan a invertir como si fuera una actividad propia de entes privados y no de un partido político. Sin embargo, ellos han agarrado el tema de los millones que tienen en el ALBA también para meterse en el negocio del transporte y, ¿por qué no decirlo? Como lo dicen los transportistas, para desplazarlos a ellos. Ahora, hay que ver en su contexto el tema de CITRAM. A ver, perdón. CITRAM no creas tú que tampoco es la panacea que va a descongestionar todo el transporte de San Salvador. Es un tramo entre Soyapango y que muere a mediado geográficamente de la ciudad de San Salvador. Es decir, no vas a resolver el problema integral del transporte por este ensayo. No. Esto obedece también a una agenda política del FMLN y por eso es que lo hacen en el último año de gobierno, de este gobierno, para tratar de decir en las elecciones, mire, algo hemos hecho. Cuando tú te vas a la tercera pregunta que me planteabas del tema del Ministerio de Obras Públicas, mira, hay que ser franco en esto, William. Lo que ha impactado mediáticamente, visualmente e infraestructuralmente en este gobierno ha sido la conclusión de la Diego de Holguín, de la Monseñor Romero, y el pedacito que construyeron en Los Chorros. Eso es lo que está visiblemente hecho, pero en los 20 años de gestión del partido Arena fue donde se construyó a través de Fovial toda la red que ahora conocemos, que ha estado deteriorada. ¿Cómo le puedes llamar, por ejemplo, tú a un ministro exitoso por el pedacito de Los Chorros y por la ex Diego de Holguín, ahora Monseñor Romero, cuando tú te vas, por ejemplo, sobre la carretera panamericana y sales desde Cojutepeque hasta la más baja marea de la Unión, totalmente deteriorada la carretera? Fíjate que hay un punto, yo ayer estuve en el oriente del país, hay un punto donde está una pasarela frente al municipio del Carmen, donde los vehículos detienen la marcha completamente, porque en plena carretera panamericana hay una zanja que si tú te vas ahí a una velocidad superior de 40, tú das vuelta, tú te accidentas, tu vehículo, se te arruina totalmente tu vehículo, porque ya es intransitable, ya eso parece un camino vecinal. Entonces, cuando tú hablas, por ejemplo, del tema integral del Ministerio de Obras Públicas, hay que verlo en su dimensión correcta. Pero en el tema de administración de los recursos, René, que tiene que ver con la transparencia, digo, por el lastre que se tenía en una institución de obras públicas en el pasado, caso Gutiérrez, por ejemplo, para citar uno, y otros más, había una carga que tiene que ver con el tema de transparencia en el manejo de los recursos. En cuanto a ese punto, ¿no será que esa parte de alguna manera pesa? Es decir, mira, pesa a favor de yo sobre ese punto, William, esperaría que concluya la administración para ver cuáles son los huecos que hay. Esperaría una auditoría de la Corte de Cuentas, porque no tenemos Corte de Cuentas, gracias a ellos, es decir, ellos tienen los votos para nombrarla y no lo han nombrado la Corte de Cuentas, precisamente porque es la que audita este tipo de proyectos y gestiones del gobierno. A ellos les beneficia que no haya Corte de Cuentas de la República. Entonces, yo esperaría que haya una auditoría de la gestión para decirte si ha sido una gestión de manos limpias o no.
Es decir, porque no es repartiéndole torrejas a los empleados del MOP o del Fovial como se gana la credibilidad de una gestión. Hay que ver holísticamente la gestión para saber si efectivamente los dineros del pueblo se han invertido bien en el tema de obras públicas. Yo esperaría. Bueno, de acuerdo, vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos, a propósito, hablemos de corte de cuentas y un poco de institucionalidad del país. ¿Qué está pasando en el país? Vamos a la pausa comercial, regresamos. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. Una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, ¿qué está pasando en el tema de institucionalidad, René? Corte de Cuentas de la República, efectivamente no hay elección de los 3 magistrados, ¿no? Incluyendo a su presidente, que fue una elección anulada por la Sala de lo Constitucional hace algunos meses, pero la Corte de Cuentas sigue sin presidencia, sin 2 magistrados, como si se tratara de cualquier otra dependencia que puede estar ahí y que los directores, subdirectores pueden sostenerla como tal. O sea, ¿qué es lo que pasa? Bueno, quiero desde tu espacio, William, desde esta sala de redacción de la prensa gráfica y desde este programa, responsabilizar directamente al FMLN y a los partidos del bloque del deterioro de la institucionalidad que se ha vivido en estos 4 años. Responsabilizo directamente al FMLN y a los partidos del bloque por la no elección de la Corte de Cuentas de la República, que es la institución que audita el manejo y el gerenciamiento de los fondos públicos. Responsabilizo directamente al FMLN y a los partidos del bloque por este grave deterioro de la institucionalidad democrática, donde han secuestrado la institucionalidad por 4 años y la han puesto al servicio de intereses político-partidarios para tratar de ahogar lo poco que nos ha quedado después de la firma de los acuerdos de paz. Creo firmemente que en el próximo gobierno tendremos la oportunidad y la obligación de rescatar la institucionalidad, porque en este momento la institucionalidad está secuestrada. Pero el 2 de febrero del 2014, nuestro pueblo salvadoreño no va a pagar el rescate. Se va a tomar la casa de cautiverio para devolverle el poder al pueblo salvadoreño de la institucionalidad. Hemos visto cómo un Consejo Nacional de la Judicatura, guiado por un presidente que hace arengas políticas con uno de los candidatos, hemos visto cómo instituciones como la Corte Suprema de Justicia está al servicio de algunos intereses oscuros y que el único bastión de decencia de la institucionalidad la representa la Sala de lo Constitucional, particularmente 4 valientes magistrados de la Sala de lo Constitucional. Hemos visto cómo en el Tribunal Supremo Electoral existen chanchullos para tratar de ir cubriendo a lo chavista un proceso electoral que puede amañarse para servirle al partido oficial, porque no se resignan ellos a perder las elecciones y lo único que les quedará entonces es chavizar el proceso. Y por eso desde aquí hago un llamado ferviente y patriótico al pueblo salvadoreño a que nos mantengamos vigilantes de la institucionalidad y del proceso electoral, tanto ex ante como ex post,
porque nosotros necesitamos devolver la credibilidad democrática de este país. Ahora, René, pero en la Asamblea Legislativa hay responsabilidades compartidas. Es ¿En decir, qué sentido? En el inicio incluso del debate del 743, el Partido Arena votó en un primer momento. Y fue el único partido que dijo de que no respaldaba el 743, y fue el único partido que sistemáticamente ha acompañado a la sociedad civil organizada y no organizada en defensa de la constitucionalidad. Ahora, en este momento solo se requiere para elegir magistrados. La mitad más uno. La mitad más uno. Estás hablando de 43 votos 43 que están votos en manos del FMLN y del bloque de partidos oficiales que le acompañan en las decisiones. Ahora, pero usted está viendo siempre intencionalidad de control de todas las instituciones del Estado. Usted habla de chavismo, pues, del método chavista, o sea, de acaparamiento de todas las instituciones del Estado. ¿Eso continúa? Por supuesto, mira, es que lo que pasa es que hay que ver, digamos, el entorno de lo que está pasando. En Venezuela tienen más de un año de no tener corte de cuentas. Solo para citarte un ejemplo, porque hay mucha incidencia de los partidos opositores en el tema de la conformación de la Corte de Cuentas, del similar o del par a lo que a nosotros llamamos Corte de Cuentas. Entonces, ¿cómo se ve de que este es un proceso en el cual están chavizando toda la institucionalidad para no tener ninguna Contraloría del pueblo, ni ninguna Contraloría? ¿Cuál es realmente la piedra de tropiezo en el no nombramiento de los magistrados? Porque el FMLN y los partidos del bloque lo que quieren es poner personas genuflexas a sus intereses, personas arrodilladas a sus intereses, para que no puedan hacer una labor independiente y profesional. Por eso es que les interesa tanto repartirse las instituciones, porque no les conviene que los auditen. Todas las instituciones que ejercen contraloría social, política y financiera en este gobierno prácticamente están incididas totalmente por decisiones políticas del bloque de partidos y del FMLN. Ahora, ¿qué tanto la sociedad está asimilando esto? Es decir, ¿qué tanto la gente lo está observando, lo está viendo como algo que puede ser negativo, digamos, para la democracia, para la institucionalidad del país? Mira qué interesante la pregunta, William, y qué bueno que me hayas hecho, porque me permite exponer brevemente que la razón por la cual va a perder las elecciones el partido oficial y el partido del bloque es precisamente porque se siguen burlando de la institucionalidad democrática y creen que el pueblo no ve todo esto. Y eso es precisamente lo que los tiene abajo en las preferencias electorales. De 22 encuestas que se han conocido, 21 encuestas dicen claramente que ellos están divorciados de la institucionalidad. El pueblo ve que estos partidos se han tomado la institucionalidad para beneficiarlos a ellos. Y ese es el principal miopismo que tiene el partido oficial en no darse cuenta, esa miopía política de no darse cuenta que eso es lo que los va a llevar a la derrota electoral, porque ellos siguen jugando con la institucionalidad democrática y creen que poniendo de rodillas la institucionalidad es como se van a apoderar del gobierno. Y por eso es que, reitero, el 2 de febrero del 2014 el pueblo salvadoreño no va a pagar el rescate de ese secuestro, sino que se va a tomar la casa de cautiverio para sacarlos de esa institucionalidad perversa. Bueno, vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos un poco la propuesta, es decir, cómo están trabajando ustedes en términos de propuesta, qué es lo que le van a ofrecer al país para sacarlo adelante en términos de que pueda generarse más inversión extranjera directa, que el país pueda crecer un poco más, o sea, desde lo que se puede hacer desde el Ejecutivo. Vamos a la pausa comercial, regresamos. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe.
porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Ahora bien, en el diseño de un posible plan de gobierno, René, ¿cómo se está perfilando todos estos problemas de los que estamos hablando? Es decir, ¿cómo se van a considerar? En uno de los cortes comerciales hablábamos, por ejemplo, de que en las mismas encuestas se refleja que lo que más está esperando la gente, la población, los votantes, los electores, es precisamente conocer el plan de gobierno. Correcto. Incluso los candidatos están un poco después, en segundo plano, si no mal recuerdo, y los partidos mucho más abajo. Pero el tema es, o sea, lo que la gente evidentemente está esperando son respuestas, soluciones. Entonces, ustedes están trabajando, tuve la semana pasada acá a Miguel Ángel Simán, ¿no? Sí. De Plan País. Correcto. Y conversamos un poco sobre cómo están trabajando en esa materia. Pero ustedes, a estas alturas, ¿qué es lo que están configurando? ¿Cómo se debe configurar un plan de gobierno, por ejemplo, que haga clic con la gente, pero más que hacer clic, obviamente, que dé la respuesta a los problemas? El diseño metodológico de la construcción del plan de país tiene dos vertientes. Nosotros no le hemos querido denominar plan de gobierno porque un gobierno dura 5 años y lo que El Salvador necesita, nuestro El Salvador necesita es una mirada de largo plazo que le dé sostenibilidad y viabilidad al país. Para eso se necesita planificar con esa mirada de largo plazo. El tema del plan país supone 2 ejercicios metodológicos. Uno, que es la construcción con la sociedad, con el pueblo, en la visita directamente a los lugares para que las personas externen cuáles son sus necesidades y sus prioridades. Y el segundo vertiente del plan país es un grupo de personas intelectuales trabajando sobre temas macros, como por ejemplo la sostenibilidad fiscal, como por ejemplo el tema tributario, como por ejemplo el tema de planificación de las relaciones exteriores, que son temas macros que combinadas estas 2 posturas se va a tener un plan final más o menos en el mes de agosto. Este plan de país tiene 5 ejes fundamentales, 5 ejes fundamentales que van a permitir como la columna vertebral del diseño de la propuesta político-electoral, que es primero el tema de la creación de empleo. Pero para crear empleo necesitamos dinamizar la economía. ¿Y cómo se dinamiza la economía de un país? A través de 3 aspectos que se llaman seguridad jurídica, predictibilidad en los negocios y confianza. Por eso es que en este gobierno no hay nada de eso, porque este gobierno ni da seguridad jurídica, ni mucho menos confianza al sector productivo. El segundo punto del plan país se denomina un proyecto de seguridad ciudadana. Para eso estamos desarrollando 2 vertientes grandes de cómo se explica la seguridad ciudadana en un país. Algo que se llama prevención del delito y otra cosa que se llama combate eficaz a la delincuencia. ¿Qué se necesita en el tema del combate eficaz a la delincuencia? Instituciones fuertes. ¿Qué significan instituciones fuertes? Instituciones que tengan el financiamiento, el equipo y todo lo necesario para cumplir sus funciones. Yo he llegado, William, a delegaciones policiales donde no hay camas para nuestros policías. Yo he llegado a delegaciones policiales donde no hay vehículos para los policías, pero sí hay camionetas blindadas para el presidente de la República y a disposición de su familia y de él. Bueno, a propósito del tema seguridad, René, Joaquín Villalobos escribió un artículo en El País de España, que por cierto en la edición de este día lo retomamos en la prensa gráfica, y él lo que está diciendo sobre el tema de la tregua en ese artículo que escribió es, por ejemplo, dice él que efectivamente ha habido una reducción de homicidios un 52%, pero sostiene que la tregua, bajó los homicidios, pero dice él en su artículo que la tregua ha institucionalizado el miedo en los ciudadanos,
profundizado la desconfianza en el Estado y legitimando la extorsión como un impuesto criminal. Dice además, la promoción de la tregua está trastocando valores fundamentales y borrando la línea que separa el bien del mal. Ahora, dice, en los barrios pobres, los ciudadanos ejemplares no son los buenos estudiantes, ni los emprendedores exitosos, ni los abnegados líderes comunales, ni los trabajadores laboriosos, son los criminales. Precisamente, ese es el gran tema al que este gobierno nos ha llevado. Es decir, hemos tenido 4 años de deterioro, y aquí te quiero hacer una afirmación que ha aparecido en los medios de comunicación. Antes de los 4 años de este gobierno, se decía por parte de las mismas autoridades policiales que habían en el país cerca de 25.000 a 27.000 pandilleros. Ahora, las personas que viven de la extorsión llegan a 400.000 personas. Entonces, ¿cuál es el éxito, por ejemplo, que dice tener este gobierno en el tema de la reducción de homicidios, y al final lo que se han reducido son los homicidios entre las 2 principales pandillas? Pero cuando el comerciante, la señora que vende pan, el señor que vende cocos, la señora que tiene una tiendita, no paga la extorsión, la mandan a matar. De acuerdo, pero vaya, René, a estas alturas se ha probado de todo, prácticamente de todo. Bueno, el exterminio, no sé, en el pasado decían de que incluso hubo intentos de provocar el exterminio también hacia los pandilleros, pero mano dura, súper dura, mano suave, guantes de seda, de todo. Ahora se ha aprobado con este tema, y lo que, claro, el gobierno hace un manejo en este sentido que efectivamente es poco transparente cuando dice la reducción de homicidios lo he logrado yo, o sea, los beneficios de la tregua en términos de reducción se los agencia el gobierno, el ejecutivo, más no la tregua, dice, ese es un problema entre ellos. Pero el tema es el principal problema. Vaya, pero el tema, René, es, por ejemplo, ¿qué piensan hacer ustedes en tema de seguridad? O sea, ¿cómo entrarle a este problema? Es decir, si la tregua no es el camino, entonces ¿cuál puede ser? O sea, digo, cuando la gente tiene de alguna forma cansancio. Es que mira, William, aquí hay que decirlo con transparencia. La mejor medicina para la prevención del delito y el combate eficaz a la delincuencia se llama cumplir la ley. Nuestras leyes no son malas. Lo que pasa es que los que las aplicamos fallamos, pero fundamentalmente el que tiene la responsabilidad de cumplirla. Mira, el gran problema que nosotros tenemos es que, por ejemplo, sacamos personas vinculadas a pandillas y que están condenadas a medios de comunicación. Ahí estás violando la ley porque la ley no te permite esos márgenes. Bueno, pero esto nos lleva al tema de impunidad. Claro, y ese es precisamente lo que está ocurriendo con la tregua, de que se está generando una cultura de la impunidad y de la irresponsabilidad por parte del gobierno en el manejo de este tema. Si es que mira, cuando tú dices, ya probamos de todo y no funciona, yo te diría que no hemos probado de todo. En este gobierno nunca se le ha apostado al tema de la prevención del delito. Y si no, yo te invito a los televidentes que nos vayamos a la página web del Ministerio de Hacienda, que nos vayamos al presupuesto general de la Nación y ahí veamos en el rubro que tiene que ver con el Ministerio de Justicia, Seguridad y Justicia, a ver cuánto invierte este gobierno en prevención del delito. Por Dios, si la cantidad es risible, pero risible. Entonces, cuando tú dices, ya probamos de todo, yo creo que no. Porque fíjate que en el tema de prevención, William, este gobierno no ha hecho absolutamente nada en el tema de prevenir el delito. Es decir, prevenir el delito significa, y eso es lo que vamos a hacer nosotros, significa recreación, deporte, significa cultura, significa mantener la mente ocupada de nuestros jóvenes para que no vayan a delinquir. No ha habido ningún tipo de inversión en infraestructura para todo eso, ni tampoco programas especiales para que las familias en vulnerabilidad se les dé una oportunidad y se salgan de esa vida delictiva. No ha habido nada de eso. Pero ¿no será que se ha cometido un error por siempre y tiene que ver con el hecho de que de repente se piensa o se cree que todo el tema de seguridad descansa única y exclusivamente en manos del Ejecutivo? Cuando se trata de un problema que tiene que ver con la Policía Nacional Civil, obviamente el Ejecutivo, pero órgano de justicia, Asamblea Legislativa con la emisión de leyes. Es decir, mira, ¿no será que en el país lo que está fallando es cómo se incorporan todos los actores políticos, no solo el Ejecutivo? Excelente pregunta. Y volvemos otra vez al mismo tema. ¿Quién es el encargado de llevar adelante el diálogo político y el diálogo social? El gobierno. El gobierno es el que debería de llamar a una mesa intersectorial, al órgano legislativo, al órgano judicial, a las iglesias,
al sector académico, a las ONGs y diseñar un plan que le dé viabilidad al tema. Pero es que en este gobierno no ha habido diálogo social. O sea, el gobierno, y tú ves cómo sábado a sábado el presidente arremete contra todo aquel que no piensa igual que él. Así no se puede gobernar un país. Tienen que haber entendimientos mínimos. Y lastimosamente este gobierno y este presidente y este partido oficial no tienen la capacidad para tender puentes y diálogos políticos. Bueno, vamos a ir a la última pausa comercial. El tiempo se nos ha ido bastante rápido, pero bueno, vamos al cierre de la entrevista en línea. Volvemos. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. Bueno, en el cierre de la entrevista en línea nos quedan 4 minutos aproximadamente. ¿Qué está pasando, René, en términos de la región? En Nicaragua con un megaproyecto probablemente, ¿no? Con una inversión de $40.000 millones de los chinos. Honduras de alguna manera trabajando fuerte con los puertos. Costa Rica remodelando aeropuertos, remodelando puertos. Guatemala igual. El Salvador, ¿qué es lo que está pasando en el país? O sea, ¿esto se remite a un problema de 4 años o es un problema más estructural histórico? Bueno, veamos. Antes de contestarte la pregunta, William, solo te digo brevemente que los otros 3 aspectos del plan de país son el tema de la educación de calidad, el tema de la inversión social y los programas sociales y el tema de la transparencia y la institucionalidad democrática. Esos 5 ejes van a ser los que van a guiar el plan de país que vamos a proponer. Te contesto la pregunta, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué todos los países están creciendo y nosotros no crecemos? En infraestructura, en políticas públicas, en dinamismo de la economía, por una sencilla razón, y lo voy a decir lo más rápido que pueda. Este país no lleva una dirección, no tiene una dirección, no sabe para dónde va. Este gobierno nace primero con una propuesta político-electoral, que fue la propuesta con la que ellos llegaron al poder. Al año hacen un plan que se llamó Plan Anticrisis, que solo duró 1 año de aplicación, y en los siguientes 4 años hicieron algo que se llama Plan Quinquenal de 4 años. Cuando uno lee los 3 documentos, uno se da cuenta que ninguno de los 3 se está aplicando. ¿Qué significa eso? Que no hay dirección, no hay planificación del país. Este país ha ido caminando por inercia, pero estamos al borde del abismo, al borde del abismo, al borde de ser declarado incluso un país, un estado fallido. Vemos nosotros cómo las finanzas se han manejado de una forma irresponsable. El endeudamiento que tiene este país con respecto al PIB ronda el 57 y el 60%, cuando el promedio de América Latina es 30 puntos porcentuales con respecto al PIB. Es decir, para cerrar el año, este gobierno va a necesitar $400 millones para pagar proveedores y salarios. ¿De dónde van a salir esos 400 millones? No le alcanzan los 800 millones que se no le va a alcanzar, William. O sea, no le va a alcanzar, ¿sabes por qué? Porque 321 o 340 millones de eso va para subsidios y va para programas sociales. Entonces, cuando en un país
no se invierte a partir de la recaudación fiscal, sino que se recurre al préstamo, entonces tú ya empezaste a debilitar las finanzas y la proyección económica del país. Entonces, lo que ha pasado en este momento es, y te voy a citar el otro ejemplo, ¿por qué no ha habido viabilidad en el país, en las políticas públicas? Primero, porque no hay políticas públicas. Y en segundo lugar, porque no se le ha dado un seguimiento adecuado. Fíjate que en 4 años este gobierno ha hecho más cambios en el gabinete que sumado los 3 primeros periodos de Arena. Hemos tenido 4 directores de la lotería, 2 directores del Seguro Social, hemos tenido 3 ministros de Agricultura, hemos tenido 2 ministros de Economía, hemos tenido 2 ministros de Educación, y te puedo seguir diciendo una camándula de cosas que uno dice, hombre, esta gente ha hecho más cambios en el gabinete y por eso es que no hay estabilidad en las instituciones. No saben para dónde van, William. Ese es el problema. Bueno, se nos ha agotado el tiempo, hay muchos temas, pero platicamos más adelante. Gracias, René. Muchas gracias, Muy William. amable. Un abrazo para la familia salvadoreña. Bueno, gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vamos a ver mañana. Estará con nosotros en nuestros estudios Marco Fortín, presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA.